Hola alumnos, hoy vamos a conocer lo que son las fracciones. ¿Qué representan las fracciones o dónde se usan? La fracción se utiliza para representar las partes que se toman de un objeto que ha sido dividido en partes iguales. Ahora vamos a ver un ejemplo. Si yo tengo este gráfico, que podría ser una tarta o una pizza, de las cuales está dividida en 7 partes, pero solamente pinto o tomo 3 partes, vamos a leerla como 3/7. En este caso, se tomaron solo 3 partes de las 7 en que se partió el entero. Vemos ahí en ese número 3/7, que representa nuestra fracción, que tiene una configuración especial. Vamos a conocer cuáles son sus partes. Vemos que el número 3 recibe el nombre de numerador y representa lo que se toma del entero. El número 7 recibe el nombre de denominador y constituye las partes en que se divide ese entero. Vamos a conocer cuáles serán los nombres que reciben las fracciones. El nombre que reciban va a depender de las partes en las que esté dividido ese entero. Si está en 2 partes, lo vamos a leer como medios. En este gráfico vemos que está pintado solo una de las partes, por eso lo vamos a leer como 1 medio. Si está dividido en 9 partes, lo llamaremos novenos. En ese gráfico vemos que está pintado solo uno, por eso escribimos 1 noveno. Si el entero está dividido en 10 partes iguales, vamos a leerlo como décimos. En este ejemplo, 1 décimo. Si bien en esta parte estamos explicando solo 3 ejemplos, tienen que tener en cuenta que la lectura de cada fracción tiene que ver con el denominador y con las partes en las que está dividido el entero. Si este está dividido en 3 partes, hablaremos de tercios. Si está en 4, de cuartos. Si está en 5 partes iguales, la llamaremos quintos. Si está en 6, sextos. Si está en 7, séptimos. Si está en 8 partes iguales, octavos. Y así sucesivamente. Cuando superamos el nivel 10, vamos a leerlo como onceavo, ¿sí? O doceavos, cuando el denominador es 12, en el caso que el entero esté partido en 12 partes iguales. Vamos a conocer ahora cuáles son los tipos de fracciones que podemos encontrar. Podemos tener fracción propia, es aquella donde el numerador es menor que el denominador. En este ejemplo, 3/5. Si lo analizamos gráficamente, necesitamos un entero partido en 5 partes, de las cuales pintamos solo 3. Lo contrario a la fracción propia va a ser la fracción impropia, donde el numerador es mayor que el denominador. Ejemplo, 8 tercios. Para graficar esto, necesitamos más de un entero. Veamos. Tengo un entero partido en 3 partes, necesito otro, de los cuales voy tomando ya 6, y necesito un tercero, de los cuales voy a pintar 2 para llegar a las 8 partes que me pide el numerador. Vemos que gráficamente podemos entender de que es mayor que un entero. Necesitamos más de un entero para poder graficarlas. Existen también otros tipos de fracciones. Las fracciones decimales se denominan así aquellas que tienen un denominador
como denominador al número 10 o una potencia de 10. Eso quiere decir que en el denominador puede ser 10, 100, 1000, 10.000. Reciben ese nombre de fracciones decimales. Vemos en este ejemplo, la gráfica de este ejemplo sería un entero partido en 10, de los cuales tomamos 6. La fracción equivalente son aquellas que representan la misma cantidad, pero en unidades diferentes. Cuando hablamos de la misma cantidad, se refiere a las partes del entero. Entre 2/3 y 4/6, vemos que en este ejemplo constituyen la misma parte coloreada. Fíjense, 2/3 abarca la misma parte del entero que 4/6. Decimos entonces que estas dos fracciones son equivalentes. Vamos a hablar de fracción mixta, también llamado número mixto, cuando tienen un entero y una parte que es una fracción propia. En este caso se lee 5 enteros 2/8. Y gráficamente vamos a necesitar realizar más de un entero. Fíjense que acá tengo enteros partido en 8, de los cuales vamos tomando completamente un entero, 2 enteros, 3 enteros, 4 enteros, un quinto entero, para recién hacer referencia al número 5 que tenemos ahí, y la fracción va a ser representada por una parte, por los 2/8 restantes. Ahí tenemos la gráfica de 5 enteros 2/8. Fíjense que acá necesitamos mucho más que un entero y está compuesto por dos partes, la parte entera y la parte fraccionaria. Esta es la que nos interesa para poder trabajar también con estos números especiales. Lo que llamamos fracción mixta también se denomina número mixto. En esta sencilla gráfica vemos 2 vasos y medio rellenos de agua. Podemos anotarlo numéricamente de este modo: 2 enteros, 2 vasos enteros, más la mitad del otro vaso. Así formaríamos nuestro número mixto. El 2 constituye el entero y la fracción el medio restante. Así está formado los números mixtos, una parte entera y una parte fraccionaria. Ahora vamos a tener en cuenta que todas las fracciones impropias se pueden representar también como número mixto. ¿Cómo es eso? Veamos un ejemplo. 8/3. Sabemos que es una fracción impropia porque el numerador es mayor que el denominador. Si yo lo necesito graficar, nos quedaría de este modo. Vemos claramente que yo tengo 2 enteros completos y un pedacito del tercero. Eso, si lo ponemos con fracciones, sería: del primera parte he pintado 3/3, del segundo entero 3/3 y del último solo 2/3. Cuando sumamos eso, obtenemos el 8/3 que nos pedían que grafiquemos. A esta misma situación la podemos anotar como un entero completo más otro entero completo más 2/3 del tercer entero. Es así que llegamos al número mixto 2 enteros 2/3. Y ahí hemos logrado construir el número mixto a partir de la fracción impropia. En este caso fue con apoyo del gráfico, porque mirando el gráfico es fácil llegar al resultado en este caso. Pero no siempre vamos a tener el apoyo del gráfico. Entonces es necesario conocer otra manera de llegar al número mixto.
Tomemos como ejemplo esta fracción impropia, 17 quintos. Si yo tengo otro modo para hacerlo, sería dividiendo el numerador entre el denominador. Eso quiere decir que a 17 lo voy a dividir, hacemos la división, entre 5. Hacemos una división normal, sabemos de que estaría de 3. 3 por 5, 15. Me faltan 2 para llegar al 17. Esa división simple que acabamos de hacer es la que nos permite obtener los datos necesarios para armar mi número mixto. Veamos. El 3 que obtuvimos como resultado será mi número entero. El 2 que yo tengo como resto o residuo va a constituir el numerador de mi fracción. Y en el caso del denominador, sigue siendo el que teníamos antes, en este caso el 5. O sea que 17 quintos me va a quedar expresado como número mixto como 3 enteros, 2 quintos. Fíjense que acá hemos llegado a ese resultado sin mirar el gráfico. Hemos abordado el resultado haciendo un cálculo, en este caso la división. Muy importante poder ordenar correctamente los datos numéricos que nos aporta la división para hacer correcto el número mixto. Así como pudimos hacer este paso de fracción impropia a número mixto, también deberíamos conocer el paso inverso, es decir, de fracción mixta o número mixto a fracción impropia. Esto quiere decir que partiríamos de mi número mixto, 3 enteros, 2 quintos, y necesitamos llegar a la fracción impropia. ¿Cómo lo vamos a lograr? Multiplicando el denominador por el entero, es decir, 5 por 3, igual a 15. Pero no termina ahí, porque lo que nos falta es sumarle el numerador, en este caso 2. Teníamos un 15 más 2 como numerador, obtenemos el 17. Ese 17 va a ser mi nuevo numerador de la fracción que estoy buscando. Y vemos ahí el procedimiento de manera sencilla, donde multiplicando denominador por el número entero, 5 por 3, 15, más 2, 17, ese resultado 17 constituye el numerador de la fracción. Fíjense que el denominador de la fracción sigue siendo el 5, como lo era originalmente. Acá tenemos ya el paso inverso a lo que acabamos de ver anteriormente. Esto será muy útil aprender a manejarlo bien para poder luego hacer diferentes pasajes o conocer las diferentes formas de escritura de una misma cantidad. Bien, es hora de practicar con los ejercicios que podemos enviarle. Y me voy despidiendo, deseándole éxitos con sus tareas y hasta la próxima.